Hoy nos toca dar la lección número 5, es la penúltima lección, y la clase va a girar sobre la vida de 5 reyes de Judá, unos cuantos, demasiado quizá para una clase. Ellos son Amasías, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Y a estos 5 reyes vamos a agregar un rey de Israel, que es Oseas. Así que no voy a hacer más preámbulo para poder ir directamente al grano, para no correr demasiado. Por lo menos quiero que veamos las cosas más importantes o más destacables en la vida de estos hombres, siempre desde el punto de vista espiritual. No estoy viendo tanto del punto de vista histórico, como ustedes se dan cuenta que estamos poniendo mucho énfasis al punto de vista espiritual. Así que les estoy dando los puntos más destacables en mi concepto, cosas que a mí me han afectado particularmente al ver la vida de estos reyes. El primer rey que vamos a ver esta tarde es Amasías. Es el 8º rey de Judá. 8º rey de Judá. Hacemos un resumen y decimos que hizo lo bueno, aunque no de perfecto corazón. Muy buenos principios, pero lamentablemente un mal fin. Parece que hay muchos que empiezan bien y terminan mal. Creo que seguramente el Señor tiene algo para decirnos con respecto a esto. Las referencias bíblicas. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículos 1 y 2. Y tratándose de un rey de Judá, también tenemos una referencia bíblica en segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículos 1 a 28. Sobre este rey vamos a tener un solo capítulo. Vamos a poner su reinado. Vamos a hablar de su reinado, un resumen de su reinado. Una vez confirmado en el reino, mató a los siervos que habían dado muerte a su padre. ¿Se acuerdan que su padre era Joás? Lo vimos en la última clase, que terminó debilitado y que 2 siervos suyos lo hirieron y lo mataron. Esto dio lugar a una enseñanza muy especial que tuvimos en la última clase y que se la recomiendo repasar porque creo que es muy serio ese tema. Muy bien, en otro orden de cosas pone en orden sus fuerzas que llegan a 300.000 hombres escogidos. Es decir, prepara un ejército de 300.000 hombres escogidos. Y acá hay un asunto curioso, porque dice que tomó a sueldo, alquiló a 100.000 hombres de Israel. Él pertenecía al reino del sur, o sea, al reino de Judá, y no contento con los 300.000 hombres, él toma a sueldo 100.000 hombres del reino del norte. Mercenarios, gente que le gusta la guerra, los hay todavía en nuestros días, en todos los tiempos lo ha habido, gente que no tiene nada que perder, gente generalmente desesperada, de un carácter fiero, lo que fuere. 100.000 hombres, él los alquila para que le ayuden en la tarea militar. Pero resulta que un varón de Dios le advierte que Dios no está con Israel. Dice, no has hecho bien con lo que has hecho, porque Dios no está con Israel. Es decir, no te va a ser de ninguna ayuda que hayas alquilado estos 100.000 hombres. Así que mejor que los despidas. Creo que aquí nos viene una cuestión interesante, que no es cuestión de juntar fuerzas, por juntarlas, o juntar dinero por juntarla, no importa de dónde venga ni cómo venga, sino es cuestión de juntar las fuerzas que el Espíritu Santo junta. Son dos cosas distintas, a veces las que junta el Espíritu Santo que las que juntamos los hombres, en nuestro afán de conseguir lo que nos parece necesitamos, pero Dios no lo ve así y le dice que esos 100.000 hombres realmente no le van a ayudar en absoluto. Y es interesante que Amasías lo escucha al varón de Dios, no se enoja, porque tenemos muchos reyes que se enojan. Nosotros también a veces nos enojamos cuando nos dicen lo que no nos gusta, ¿no? Generalmente cuando nos dicen que somos un gran siervo, una gran sierva,
que somos generosos, todo eso, nos encanta, somos amigos del que nos habla. Pero cuando nos dicen algo que no nos gusta, los seres humanos tenemos la tendencia a cerrarnos y decir, ¿y este qué tiene que decirme lo que me está diciendo? Bueno, a muchos reyes les pasó lo mismo, pero a Amasías no le pasó lo mismo. En una actitud sabia, porque es de sabios escuchar, aunque nos duela, es de sabios escucha, pero se queda con otro problema. Dice, ¿qué hago con todo el dinero que ya pagué? Voy a perder plata. No se olviden que era judío, Amasías. Y entonces el profeta le contesta una cosa que para mí por muchísimos años me ha ayudado en mi vida espiritual. Le dice, no te preocupes, Jehová te puede dar muchísimo más. No le pidas de vuelta, no lo fuerces, no te enojes, dalo por perdido, no importa, ya está. Lo importante es que hagas lo que Dios te pide que hagas. No te preocupes por el dinero. Muy bien, los despide a los de Israel, a los 100.000, y los 100.000 se enojaron, se sintieron ofendidos. Ellos no podían entender semejante cosa, se sintieron discriminados. ¿Qué, ahora son tan santos que nosotros no podemos ir con ellos? Se sintieron indiscriminados. Lo que ocurre es que son israelitas, pero andan en la carne. Y si andan en la carne, cuando se anda en la carne, nunca se puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Judá es el que tenía que entender. La figura es muy buena, porque Judá en todo caso era el que seguía más cerca en los caminos de Dios hasta cierto punto. Judá tenía que entender, que no lo entendiera Israel, pues lo entendemos nosotros. De resultas de esto, Amasías va a la batalla y destruye 20.000 hombres de los enemigos, pero mientras él está en la batalla, los 100.000 o parte de los desocupados o parte de los desalquilados, enfurecidos, invaden Judá y dice que matan 3.000 personas y despojan la tierra. Qué penoso. Creo que nos hace bien acá sacar una conclusión, que nuestros errores tienen que ser subsanados, deben ser subsanados. Si nuestros errores no son subsanados, vamos por mal camino, ¿verdad? Ya hemos visto a algunos reyes que su principio de caída comenzó por cerrar su corazón, casi siempre, yo diría siempre. No hay otra manera de caer que por cerrar el corazón. Mientras el corazón esté abierto genuinamente a lo que el Señor nos diga y a lo que nos digan sus siervos, no vamos a caer, vamos a poder rectificar el camino. Así que es de sabios escuchar la palabra y enmendar, cambiar el camino. ¿Es de sabios o no? Es de sabios, sí, efectivamente. Pero las consecuencias de lo que hemos hecho no las podemos evitar. Por eso que tenemos que tener cuidado, que no podemos vivir de arrepentimientos, porque las consecuencias de las cosas que enfocamos mal, que hacemos mal, luego nos siguen. Y no pudo evitar el rey Amasías este desastre que sucedió en medio de su pueblo. Pero en versículo 14 dice la Biblia que cuando él viene, trae los dioses de los edomitas, el pueblo que él sometió, que él venció, y los puso ante sí. Y es como ir a la guerra para librar al pueblo de Dios y no ser libre uno mismo. Es como aquellos que van a evangelizar y de alguna manera se sienten tentados por las cosas que hacen los del mundo, porque todavía ellos no han sido librados del mundo. ¿Me entienden? Él no había sido librado de la idolatría, porque si no, ¿qué le hubiera importado ver a los dioses de los edomitas? La cuestión es que en el versículo 16 un varón de Dios lo reprende y lo sentencia. Y en ese momento, lamentablemente, Amasías se enoja. Ahora sí se cierra, se disgusta, no acepta la reprensión y en poco tiempo él pierde su libertad. Otro rey destruye parte del muro de su ciudad, tiene que entregar los tesoros de la casa de Dios, tienen que entregar sus hijos y finalmente conspiran contra su vida y le dan muerte.
Nada más, no decimos nada más, dijimos bastante me parece, pero creo que queda mucho material para poder meditar y ver delante del Señor. Vamos a pasar a otro rey, ponemos el capítulo 2, es Azarías o Usías, es el 9º rey de Judá. Resumen, es un reinado estupendo, echado a perder en un instante por un espíritu que indudablemente venía de muy lejos. No fue una casualidad lo que pasó, que ya vamos a ver qué es lo que pasó. Referencia bíblica, Segunda de Reyes, capítulo 15, versículos 1 a 7. Y el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 1 a 23. Ponemos otro título y decimos su reinado. Vamos a dividir en dos partes o en dos títulos la vida de este rey, que se conoce por dos nombres, por el nombre de Azarías y por el nombre de Uzías. Son los dos nombres, indistintamente se los llama de estas dos formas. En primer lugar, su reinado persistió en buscar a Dios todo el tiempo de Zacarías, un varón piadoso que había en su reino, un profeta. Y Dios lo prosperó. En segundo lugar, tuvo victoria contra los filisteos, contra los árabes y contra los amonitas. Parece que estamos hablando del mismo lenguaje de hoy en el siglo XX. Todos estos son los que están rodeando Israel y todavía tienen grandes problemas con los israelitas. Lo único que los unifica a todas estas fuerzas es ir contra Israel. ¿Se dieron cuenta, no? Lo único. Su fama se divulgó hasta la frontera con Egipto porque se había hecho altamente poderoso. En tercer lugar, dice la Biblia que edificó torres en Jerusalén y las fortificó. También en el desierto abrió muchas cisternas. Abrir una cisterna en aquel entonces era una cosa costosísima. En medio de la piedra, en el desierto, tenían que abrir las cisternas hasta llegar al agua. Tuvo un ejército poderoso y disciplinado que salía por divisiones. Además, hizo construir máquinas ingeniosas para la guerra. Y hay una cosa que siempre me llamó la atención, que creo que nos hace bien reparar en este parrafito. Fue prodigioso el modo que supo buscarse colaboradores hasta hacerse fuerte. Hay gente que es muy capaz y si hablamos de los caminos del Señor, es gente muy usada por el Señor, pero no tiene la gracia de trabajar con colaboradores, con hermanos a quienes darle lugar, a quienes considerar, a quienes cubrir, a quienes escuchar. Pues este hombre, estamos hablando de Usías o Azarías, Dios le dio esta gracia de conseguir la colaboración de los mejores. Nadie se cerraba con él, todos estaban dispuestos a colaborar con él, y eso significó, se pueden imaginar, el engrandecimiento del reino, en un gran engrandecimiento del reino. Pero pasamos a un segundo capítulo y vamos a ver su caída. Cuando fue fuerte, su corazón se enalteció para su ruina y se rebeló contra Jehová. Versículo 16. ¿En qué consistió eso? En que quiso entrar a la casa de Dios y ofrecer él perfume. Es decir, era una cosa que exclusivamente podían hacer los sacerdotes hijos de Aarón. Nadie podía hacerlo por más rey que fuera. No lo podían hacer. Era una cosa que exclusivamente podían hacer los sacerdotes hijos de Aarón. Dice la Biblia que Azarías, el sumo sacerdote, y 80 sacerdotes que están descritos en la Biblia como hombres valientes, lo enfrentan,
Y había que ser valiente porque podía costarles la vida, Los 81 podían ir a morir ahí inmediatamente si Dios no intervenía y si el rey se enojaba. Lo enfrentan y el rey se encoleriza, se enoja. Así que pienso que se les habrá pasado un frío por el cuerpo a los 81, ¿no? El rey se encolerizó, pero Dios intervino. Inmediatamente le brotó la lepra en su cara. Y los sacerdotes lo revisaron y verificaron que era lepra y rápidamente lo sacaron fuera del campamento. Ya no podía quedar ni en el palacio ni nada. Tuvo que salir fuera del campamento como un leproso que era y vivir todos los días de su vida afuera. No te corresponde a ti, oh rey, le dijeron los sacerdotes. Y ahora yo les recuerdo un texto que está en Hebreos capítulo 5, versículo 4, que es tremendo. Dice, nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios. No es cuestión de querer hacer en la iglesia del Señor lo que más nos gusta, lo que nos parece, lo que entendemos es de nuestra habilidad, de nuestra preferencia, sino es cuestión de ocupar el lugar que Dios ha designado para nosotros. Estoy traduciendo el lenguaje del Antiguo Testamento al Nuevo, porque cambiaron las circunstancias. Ahora todos somos sacerdotes. Ahora todos podemos entrar en la presencia de Dios. Ahora todos podemos interceder, todos podemos ofrecer. Pero estoy traduciendo ese mismo espíritu que había en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es decir, a otro orden de problemas. Hay gente que se queja porque no ocupa determinados lugares en la iglesia, porque nadie los reconoce, porque los discriminan, porque no los tienen en cuenta. Tengamos la absoluta seguridad que eso es un pensamiento totalmente carnal. Porque el que llama es Dios. Nos usa a nosotros como instrumentos para ungir a uno, para ungir al otro, para dar una palabra al de más allá, pero el que ordena es el Señor. Nosotros no hemos inventado nada. Pobres de nosotros, los siervos de Dios, si hacemos algo por nuestra propia cuenta o por nuestro propio parecer. Nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios. Los sacerdotes le dijeron, no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. En definitiva, tuvo que vivir aparte, como leproso que era, fuera de la ciudad de Jerusalén, fuera del palacio. Supongo que le habrán hecho instalaciones especiales, pero fuera, y su hijo tomó la regencia del reino. Prácticamente quedó destituido, virtualmente destituido, porque era un inmundo y por lo tanto así era considerado por la ley y por lo tanto no podía seguir dirigiendo los destinos de la nación. Hay un texto en Proverbios capítulo 16, versículo 18, que es la lección que nos deja este rey que penosamente llegó a este punto. Ese texto dice, delante del quebrantamiento va la soberbia, y delante de la caída, la altivez de espíritu. Y quiero decirles una cosa, porque tenemos la idea que cuanto más el Señor nos usa, más cerca del Señor estamos y más exento de caída estamos. Y ese es un error. Ese es un error. Quiero decirles que cuanto más gracia fluye a través de nosotros, equivale a decir cuanto más el Señor nos usa, cuanto más gracia fluye a través de nosotros, más profundamente nuestro corazón tiene que ser quebrantado delante de Dios verdaderamente, en clamor por nuestra necesidad de Dios. Y si está quebrantado, andaremos en humildad para con todos. Es un tema que no se trata mucho en las iglesias. En la mayor parte de las iglesias nunca se habla del quebranto de corazón, de buscar el quebranto de corazón. La mayoría de las iglesias del Señor hablan de cuando Dios te quebranta, pero nunca de buscar nosotros el quebranto de Dios.
Cuando Dios te quebranta no te queda otro remedio que humillarte y aceptar el quebranto de Dios. Vamos a ver, tenemos un ejemplo muy gordo, muy grande en la segunda parte de nuestra exposición. Pero ya creo que queda introducido el tema por lo delicado que es, porque si amamos al Señor creo que queremos servirle y creo que sin ninguna duda queremos terminar bien nuestra carrera con gozo. Muy bien, dejamos aquí este tema que ya vamos a volver en la segunda parte cuando tratemos el caso del rey Ezequías. Pasamos al punto número 3 y vemos a Jotam, 10º rey de Judá. Vamos a decir muy poquito de él, tanto como para que tengamos una idea de algún aspecto de su vida. La referencia bíblica, Segundo de Reyes, capítulo 15, versículo 32 a 38. Estamos hablando de Jotam, que es hijo de Usías, fue el que regenteó en el caso de Usías cuando su padre quedó enfermo de la lepra. Y segundo libro de Crónicas, capítulo 27, versículos 1 a 9. Solamente haremos un breve resumen de su vida para tener una impresión ligera. Hizo lo recto como su padre, salvo en lo tocante a lo que hizo Usías en el santuario. Menos mal, ¿no? Que no repitió el mismo error de su padre. Sin embargo, no aparece como una vida vigorosa en Dios, porque su gobierno no fue tal que impidiera al pueblo que continuara corrompiéndose. Esto es todo lo que quiero decir de Jotam, porque quiero que pasamos al punto cuarto, que es Acaz, con Z final, Acaz, el número 11, rey de Judá. La referencia bíblica es Segundo de Reyes, 16, 1 a 20, y segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 1 a 27. También de él vamos a ocuparnos muy poquito, pero decimos que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. No es muy interesante, por lo tanto, su vida. Fue atacado y vencido por cantidad de vecinos, sin fuerzas para resistir, y por fin no fue sepultado con los reyes de Judá. Se lo excluyó de ese honor de ser sepultado con los reyes de Judá. Pero hay un incidente que quiero mencionar, porque da lugar a una reflexión importante que no vamos a hacer ahora, pero por lo menos lo quiero dejar planteado. Y es que cuando él estuvo en Damasco, vio un altar y le gustó y lo copió y llevó los datos de ese altar para que se construyera uno igual en Jerusalén, en el templo. Es increíble la falta de temor de Dios de este hombre. Se ve que no tenía ni noción de lo que era Dios ni las cosas santas de Dios. Yo no sé si todos ustedes conocen todos los detalles del mobiliario del templo, de la construcción del templo. Absolutamente todo fue ordenado por Dios. No hay ninguna cosa que quedó al arbitrio de Salomón, al parecer de David, a lo que el pueblo imaginaba. Dios dio las instrucciones de cómo tenían que ser los muebles, el edificio, las medidas, el lugar, todo. Es Dios el que ordena, es el Señor. Pues este hombre no tenía ningún temor de Dios, porque mandó a modificar el altar, es decir, hizo hacer un nuevo altar, hizo reformar los utensilios del templo. En el verso 24 ya descaradamente cerró las puertas del templo, se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones, y quebró los utensilios en la casa de Dios. Muy bien, no vale la pena que sigamos con él. Vamos al punto número 5. Vemos a Oseas, porque quiero dejar para la media hora final el caso de Ezequías, que creo que es un rey que es muy rico en enseñanzas y quisiera dedicarme un poquito más a él. El rey Oseas, lo vamos a considerar porque es el rey número 18, el 18º rey de Israel, del norte. ¿De acuerdo? Es el último rey del norte, por eso es que quiero que lo veamos rápidamente. Es profeso, no nos hemos referido a los reyes que lo antecedieron,
porque son intrascendentes para el reino de Dios. Hay una cantidad de reyes que no hemos mencionado, ahora se los voy a mencionar. Al último hijo de Jehú, que se llamaba Zacarías, que ya lo vimos, fue el número 13, le sucedieron los reyes: Salum, que fue el número 14, Manahem, que fue el número 15, Pecaía, con K, fue el número 16, y Peca, con K también, mire qué nombre, ¿no? Fue el número 17. Y ahora nos referimos a Oseas, que fue el último, el número 18. Las referencias bíblicas están en Segundo de Reyes, capítulo 15, versículo 30, y capítulo 17, versículos 1 a 41. Ponemos su reinado. Muy poco sabemos. Subió al trono conspirando contra Peca. Atención, Dios no le mandó conspirar contra su Señor. Esto fue una cosa de él. Fue una cosa de él. Reinó 9 años e hizo lo malo, aunque no tan gravemente como sus antecesores, y terminó cautivo del rey asirio junto con todo su pueblo. Creo que no hace falta investigar mucho más en su vida. Ponemos otro título dentro de este rey y ponemos la caída de Israel. Estamos hablando del reino del norte. Acá se termina el reino del norte, a partir de Oseas. Los asirios sitiaron Samaria, la cual cayó luego de 3 años de sitio. Dios mío, ¿saben lo que era un sitio? Rodear la ciudad, no dejar entrar ni salir nadie, ni entrar alimentos ni nada. Supongo que tendrían algún tipo de provisiones, quizá huerta, lo que fuera, dentro de la ciudad, supongo, porque si no es imposible, y animales, porque es imposible que viva 3 años la ciudad sitiada. Pero estuvo sitiada 3 años y por fin el pueblo fue llevado cautivo a Asiria. Hay una lista en el capítulo 17 de las razones por las cuales Dios arrasa con esa tierra y los lleva cautivos. Las voy a decir rápidamente. La primera, no obedecieron. Qué pena, ¿no? Segunda, endurecieron la cerviz. Tercera, desecharon estatutos, pacto y testimonio. En cuarto lugar, siguieron la vanidad. En quinto lugar, se hicieron imágenes. En sexto lugar, pasaron sus hijos por fuego. Qué tremendo, ¿no? En séptimo lugar, adoraron a todo el ejército del cielo. En octavo lugar, se dedicaron a la adivinación y agüeros. Y por último, en noveno lugar, se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Me parece que no le faltó nada, ¿no? En definitiva, Jehová quitó a Israel de delante de su rostro. Se lo ganaron como las naciones cuyo amparo se apartó de ellos. ¿Se acuerdan? Números 14:9, Dios había dicho que su amparo se había apartado de las naciones de Canaán. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo era? Cuando Josué tenía que venir a tomar la tierra. Ahora el amparo de Dios se apartó de ellos, del pueblo de Dios, y los ha dejado abandonados a su suerte. Ponemos el último titulito, el repoblamiento de Samaria por Asiria. Y ya dejamos el reino del norte definitivamente. El rey de los asirios trajo gente y con esa gente él hace repoblar la tierra. Hay un problema con fieras salvajes y entonces llaman a un sacerdote de Samaria para que les enseñe la religión del lugar. Un sacerdote de Samaria que sabían acerca de Dios, los samaritanos. Y como conclusión, dice la Biblia, como conclusión, así temieron a Jehová aquellas gentes
y al mismo tiempo sirvieron a los ídolos. Es decir, una mezcla. Comienza la religión de los samaritanos. Y aquí concluimos esta primera parte. En cuarto lugar, vamos a ver el último rey de esta lección. Se trata de Ezequías. Es el rey número 12 de Judá. Ponemos resumen. Decimos sencillamente lo que dice la Biblia. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Así que nos sacamos el sombrero, estamos frente a uno de los grandes de Judá, el más grande de Judá. Lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros, el más grande rey que tuvo Judá. Cita bíblica es muy amplia, hay muchos acontecimientos en la vida de Ezequías. Segundo de Reyes, capítulos 18 al 20. Y segundo libro de Crónicas, capítulo 30 al 32. También son varios capítulos. Y también tenemos en Isaías, capítulos 36 a 39. Una gran cantidad de capítulos sobre la vida de Ezequías. Yo tengo varios apartados sobre la vida de Ezequías, tengo 6 apartados, así que vamos a poner el primero de todo. Ponemos su reinado. Es una especie de resumen de su reinado. Comenzó a reinar a los 25 años y reinó 29 en Jerusalén. Otro punto es que notemos que tanto el restablecimiento del culto, que fue una cosa muy prominente, como la Pascua, como la provocación de Sennacherib, el rey asirio, fueron hechos muy inusuales, muy significativos, muy importantes. Queda certificado lo que dice segundo de Reyes 18:5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Con esa visión podemos ver que pudo tener una vida tan rica en Dios. Algunos hechos concretos. Quitó los lugares altos y quemó las imágenes y los símbolos de Aserá. Recordemos que su padre los multiplicó, ¿no? ¿Quién era su padre? Acaz. Su padre los multiplicó, pues él los quitó. Hizo pedazos la serpiente de bronce, capítulo 18, versículo 4. ¿Qué era la serpiente de bronce? El tiempo del desierto, habían pasado cientos y cientos y cientos de años, y ahora la veneraban y le quemaban perfume a la serpiente de bronce. Entonces la hizo pedazo, la desmenuzó, la tiró en el arroyo de Cedrón, y dijo, esto es cosa que no sirve. Por supuesto que no sirve para adorarla, ¿no? Además se rebeló contra el rey asirio y no le sirvió, y era muy poderoso. Y por último, hirió a los filisteos, haciéndolos retroceder a sus lugares. Punto segundo. Lo llamamos el restablecimiento del culto. Ezequías lo hace en el primer año de su reinado, es decir, es lo primero que le preocupa a él. ¿Se acuerdan que su padre había terminado por cerrar las puertas de la casa de Dios? Había modificado todo. El papá fue el que hizo traer el altar nuevo y cortó las patas de algunos muebles, etcétera, cambió todo y por fin cerró las puertas y abandonaron el culto. Lo primero que hace Ezequías es abrir las puertas de la casa de Jehová y repararlas. Además dice que convocó a los sacerdotes y levitas a la plaza y les habló para dos cosas. En primer lugar, para que se santificaran ellos. Los sacerdotes y levitas, si la casa de Dios estaba con sus puertas cerradas, ellos no oficiaban. La mayoría de ellos
ya se ocupaba de sus cosas. Supongo que algunos piadosos seguían guardando la palabra de Dios, pero la mayoría había abandonado su oficio completamente. Así que los convocó primero para que se santificaran. Y segundo, para que santificaran la casa y sacaran del santuario la inmundicia. Él les hace un relato de los hechos de sus padres que habían abandonado el culto a Dios. Él dice, cerraron sus puertas, es significativo, cerraron las puertas de la casa de Dios, apagaron sus lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos. Y como resultado, la ira de Dios vino sobre Judá y sobre Jerusalén. Es un privilegio pertenecer al reino de Dios, pero ese privilegio tiene una contracara que es una gran responsabilidad. Nosotros no tenemos la opción de mantener el culto al Señor. Si no lo hacemos, la ira de Dios va a venir sobre nosotros y sobre nuestras familias y sobre lo que hagamos, tanto como Dios es Dios. ¿Entienden eso? Así que no es una opción. Lo hacemos en libertad, lo hacemos con alegría, pero es nuestra obligación al mismo tiempo. Si en algún momento nos sentimos decaer, sepamos que nos debemos a Dios, es nuestro amo y Señor. Y cuando estuvo por fin todo en orden, los sacerdotes y levitas en parte hicieron caso, en parte no. Cuando estuvo todo en orden, presentaron la ofrenda para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Es decir, por los pecados que habían cometido la casa real, por los pecados que se habían cometido en el santuario trayendo inmundicia y por la inmundicia que había en medio del pueblo. Qué lindo trabajo sacerdotal, ¿no? Es como la oración intercesora nuestra cuando estamos intercediendo por cosas concretas. Y dice que puso también los que tocasen y comenzó el cántico a Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y quedó restablecido el servicio, y se alegró Ezequías. Yo no sé si les ha llamado la atención, pero absolutamente toda vez que se restauró el culto al Señor, empezaron las alabanzas, los cánticos, los instrumentos y los cánticos de alabanza al Señor. No sé si les dice algo, pero me parece que nos dice mucho, Es sumamente importante la alabanza en la iglesia del Señor. Muy bien, esto en cuanto al restablecimiento del culto, podríamos entretenernos mucho porque hay mucho material acá, pero vamos a tener que seguir adelante. Vamos al punto tercero y decimos la celebración de la Pascua. Otro hecho importantísimo en la vida de Ezequías. El segundo gran acontecimiento fue la celebración de la Pascua, que era la fiesta más importante para la nación y que alcanzó la gloria de los días de Salomón. No se olviden que cuando Salomón se habían efectuado estas fiestas más tremendas en la historia de la nación, pues ahora con Ezequías es el profeta, estamos hablando del rey Ezequías, la fiesta de la Pascua alcanzó la gloria de aquellos días. Pero antes de realizarla, la preparó con mucho cuidado y dice que envió correos por todo Israel y por Judá invitando. ¿Cómo se atreve él a mandar correos por el reino de Israel cuando no le pertenecía? ¿Quién estaba gobernando el reino de Israel? En ese tiempo estaba gobernando Oseas. Y Oseas estaba muy debilitado. Prácticamente ya casi no gobernaba. Su reino estaba en los últimos años de vida. Le quedaba poco tiempo para ser aniquilado. Y esta circunstancia la aprovechó Ezequías para evangelizar Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel, para invitar, para que vengan a celebrar la Pascua. Y dice que los correos salieron, y dice que en la mayor parte de las ciudades
les hacían burla y se reían de ellos. Es interesante porque el reino estaba a punto de caer. Iban a morir miles y miles de personas, madres, padres, hijos. Iba a haber una masacre. El resto iba a ser llevado cautivo a una tierra desconocida, de donde nunca más iban a volver. Venía una desgracia sobre ellos terrible. Oyen la palabra del Evangelio, la palabra de Dios que les viene, y se ríen y se burlan. Nos hace pensar en el tiempo del fin, ¿no? O en los tiempos finales. Cuando la cosa es todavía más apremiante, parece que más se endurece el corazón de algunos hombres. Hay un detalle que quiero contarles, que no lo conté cuando lo de Oseas. Cuando dice que estaba sitiada la ciudad de Samaria, había gente que afligía su alma y clamaba. Supongo que algunos de ellos han clamado a Dios, y seguramente Dios los escuchó. Pero había otra gente, ¿sabe lo que hacían? Se juntaban y hacían fiestas porque decían, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Frente a la destrucción y a la muerte, cuando no hay vida de Dios, cuando no hay temor de Dios, pasan esas cosas. Se reacciona exactamente al revés. Y la ira de Dios vino sobre la nación por esa palabra. Eso está en Isaías. Está repetida después por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Comamos y bebamos que mañana moriremos, que ya no hay otra cosa. Así que la risa de esta gente al recibir la invitación para la Pascua nos hace pensar en el estado espiritual en que estaba el reino del norte, razón por la cual Dios irremisiblemente los llevó a juicio y los llevó a su destrucción. No obstante, y esta es la cosa linda, algunos vinieron, de todo el reino de Israel, del reino del norte, hubo gente piadosa que oyó la invitación, fue tocada por el Señor y vino al reino del sur para celebrar la Pascua. Juntándose a los del reino del sur se hizo una multitud impresionante en Jerusalén para celebrar la Pascua al Señor. Pero antes de la celebración de la Pascua, hacen un operativo limpieza. Y la multitud dice que se encarga de ir por cuanto lugar encontró, derribando los lugares altos que había en Jerusalén. Se hace una gran limpieza. Y en el segundo mes se hace la fiesta de la Pascua, que no dura 7 días como tenía que durar, sino que 14. Era tan grande la alegría que entonces quisieron seguir otros 7 días más. Cuando concluye esta gran fiesta, que es muy grande, es muy emocionante, muy tremenda, tienen que leer un libro que se llama Congregados para darle la gloria, porque todo ese libro gira alrededor precisamente de este tiempo de sequías. No estoy haciendo promoción, simplemente que no me puedo entretener con una cosa tan preciosa como es toda esta fiesta en Jerusalén, pero fue realmente impresionante. Cuando termina esta fiesta, los sacerdotes y los levitas bendijeron al pueblo. Y eso a mí me gusta, pero a mí me conmueve lo que agrega la Biblia. Dice así, y la voz de ellos, o sea, la bendición que los sacerdotes y levitas le dieron al pueblo, la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. A mí me gusta esa palabra, a mí me gusta. Es decir, no fue una bendición de fórmula, sino una bendición que llegó a Dios. Y si llegó a Dios, llegó a todo el pueblo. ¿No se alegran ustedes cuando el pueblo de Dios es bendecido? Claro, gloria a Dios. Acto seguido, cuando hubo concluido la fiesta, ya estaban todos bendecidos, dice que salieron por todo Judá y por todo Israel destruyendo imágenes y derribando lugares altos y purificando la nación. Difícilmente hayan entrado en Samaria, no creo que hayan entrado en Samaria, pero sí por grandes territorios de Israel fueron derribando imágenes, tirándolos abajo como testimonio de que Jehová era realmente el Dios de Israel y el Dios de Judá. Terminamos este capítulo, pasamos al capítulo 4. Vamos a poner la provocación de Senaquerib. La provocación de este rey de Asiria, que fue un rey muy soberbio y muy importante de Asiria,
muestra dos fases. La primera, cuando intima a Ezequías a pagar una gran suma. Y ahí lo vemos a Ezequías en un momento de flojedad. Él accede a entregar esa gran suma, seguramente por temor. ¿Cuántas cosas en nuestra vida espiritual accedemos por temor? Pero es una pena, es una pena. Siempre se pierde algo de Dios cuando se pacta por temor. El temor no tiene que gobernar nuestras vidas, ni el temor ni la ansiedad. Hay gente que es buenísima, pero el temor los pierde. Miedo al mañana, miedo al futuro, miedo al dinero, miedo a lo que vendrá, miedo a la persecución. Viven en temor. Y nosotros no podemos vivir en temor. Somos hijos de luz e hijos del día. Y donde hay luz no hay temor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Amén? Muy bien. Así que la primera cosa es que él acepta la imposición que le hace el rey de los asirios. Pero en segunda instancia, y aquí vemos por qué no tenemos que acceder o ceder por temor. Porque en segunda instancia, el rey de los asirios, Sennacherib, le pide a Ezequías la rendición total. Nunca el enemigo se conforma con conseguir de nosotros una concesión. Siempre quiere más, siempre quiere más, siempre quiere más. Así que por dos razones no tenemos que acceder. En primer lugar, porque siempre que cedemos por temor estamos perdiendo algo. Nosotros tenemos que jugarnos la vida por el Señor, siempre. Estamos perdiendo algo. En segundo lugar, vamos a perder mucho más, porque luego va a venir a exigirnos, a imponernos cosas que nunca quisimos nosotros que nos impusieran. Ahora, cuando viene amenazando a Ezequías, es un relato muy largo, muy extenso, por eso le pido que lean los relatos bíblicos, son muy interesantes y muy preciosos. Cuando vienen amenazando a Ezequías, el enemigo presenta varios argumentos. Primero, sus antecedentes, es decir, lo que ha hecho con otras naciones, y a esto todavía agrega que él viene porque Dios le ha dicho que venga a destruirlo a Ezequías. Así que sabe pegar fuerte el asirio este. En segundo lugar, viene con un ejército muy poderoso, que realmente ha sido imbatible. En tercer lugar, vemos la confianza de Sennacherib en su poder. En 2 Crónicas 32:8 dice, con él está el brazo de carne. Es decir, es una expresión para mostrar el poder que él tenía y que él sentía que tenía. Y en cuarto lugar, su obstinación. Isaías 37:9. Es un caso muy particular en la Biblia. Cuando ustedes lean todos esos pasajes se van a dar cuenta qué espíritu fuerte es este de Sennacherib. Es un espíritu arrollador, es un espíritu avasallador, que se va agigantando, incluso en los últimos tiempos, en nuestra tierra. Es un espíritu de provocación, desvergonzada y aplastante. Es una provocación tanto intelectual, como material, como moral, como espiritual. Parece que no nos dejara respiro en ningún rincón. En todas las áreas nos está provocando fuertemente. Pero me gusta citar Isaías, capítulo 37. Hay una respuesta de Dios a Sennacherib que yo la hago mía. Capítulo 37, versículos 22 y 23. Dice, ¿a quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevados cumbres, al bosque de sus feraces campos. Y para abreviar leo el versículo 38.
Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Sennacherib, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. De manera que fue aniquilado por sus propios hijos. Pero antes de eso, suceden un montón de detalles que no nos vamos a ocupar ahora, pero Isaías interviene, consultan a Dios, presentan las cartas de Sennacherib delante de Dios. Dios tiene una palabra profética muy certera acerca de todo lo que va a hacer con Sennacherib. Y antes de eso, interviene Dios a través de un ángel, y en una sola noche le mata 185.000 personas de su campamento inexpugnable y fuerte. Y dice la Biblia que humillado fue a su tierra, y entonces sucedió lo que acabamos de ver. Sus propios hijos lo matan, y así termina la vida de este hombre tan arrogante. Capítulo 5. Enfermedad de Ezequías y la visita de los embajadores. Vamos a tener que apurarnos un poquito a ver si podemos detenernos en el aspecto final de la vida de Ezequías. En aquel tiempo enfermó Ezequías de muerte, y Isaías vino por palabra de Dios a decirle que ordenara su casa, porque morirás y no vivirás. Lindo mensaje, ¿no? Viene el profeta esta vez no para decirte que Dios te va a bendecir, sino que te vas a morir. ¿Cuál habrá sido la razón? ¿Es que se habrá quizá enaltecido? Pregunto eso porque en 2 Crónicas 32, 23, previo al pasaje que él se enferma, dice así: y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Es decir, lo que había pasado con Ezequías era un milagro, había habido un milagro nacional, y todas las naciones hablaban del milagro nacional, con esta victoria que Dios le había dado sobre Sennacherib. Por eso estoy preguntando si habrá sido que se enalteció su corazón. Ezequías dice que lloró amargamente y Dios lo escuchó, y a raíz de eso le concede 15 años más de vida. Ahora, es interesante que Ezequías se pone a llorar y le empieza a contar a Dios todas las cosas que él ha hecho en el reino de Dios, para la gloria de Dios. A mí me llamó la atención porque yo no sé lo que harían ustedes si esta noche viene el profeta y le dice: mira, arregla tus cosas porque vas a morirte. ¿Qué harían ustedes? ¿Empezarían a contarle al Señor todo lo que hicieron? A mí se me ocurriría decirle al Señor lo que quiero hacer, no lo que hice. Me parece tampoco lo que hice. Me suena un poco a pedantería esto que está haciendo Ezequías. No sé, eso ustedes pueden interpretar lo que quieran, pero a mí me suena un poco a pedantería. A mí me parece que si me humillo delante de Dios, tengo que decirle: Señor, mira, lo que hice es nada, al lado de lo que creo que quisiera hacer, que entiendo que tengo que hacer para tu reino, para tu gloria. Dame algunos días más, algunos años más, porque quiero servirte mejor. No sé, yo se los dejo a ustedes, pero me parece lo que a mí se me ocurriría decir. Espero que esta noche no venga un ángel a decirme eso, ¿no? La cosa es que duró muy poco su quebrantamiento, porque él se quebrantó. Lloraba como un chico. Estaba quebrantado, estaba quebrado. No se enojó. Claro, cuando Dios te dice una cosa así es medio difícil enojarte, ¿no? Te dice que ya te vas, es medio difícil enojarte. Pero sin embargo su quebrantamiento duró muy poco. 2 Crónicas 32, 25, vienen unos embajadores de Babilonia y él le muestra todos sus tesoros, toda su riqueza, toda su grandeza. No deja nada sin mostrarles. Y yo diría una cosa que creo que es muy importante, y para mí es la lección de Ezequías para mí. Ustedes pueden después sacar otras lecciones también, pero para mí es la lección. Y yo diría que esto sucede cuando vivimos de los quebrantamientos que Dios nos impone y no los buscamos
nosotros delante del Señor. ¿Está claro esto? Cuando vivimos de los quebrantamientos que Dios nos impone, cuando Dios nos quebranta, no nos queda otro remedio que quebrantarnos. Imagínense Job. No digo que no queda más remedio, porque hay gente a quien Dios quebranta y se revela. Y eso es tristísimo. Pero ya no estamos hablando de esto. Estamos hablando de algo mucho mejor. ¿Verdad? No estamos hablando de rebelión. Sería triste que Dios me quebrante, me envíe un juicio a mi casa y todavía empiece ¿por qué? A golpear la mesa, a golpear las paredes. Y sería lo más triste, es decir, no tengo nada adentro. Entonces, si reacciono de esa manera, no tengo nada adentro. Pero estamos hablando de que lo normal es que los siervos que temen a Dios, hombres y mujeres que temen a Dios, cuando Dios los quebranta, se humillan. Y esto es bueno. Es lo mejor que puede pasarnos, que nos humillemos cuando Dios nos quebranta. Pero lo tremendo es tener que vivir de los quebrantamientos que Dios nos manda y no buscar nosotros nuestro propio quebrantamiento delante de Dios. Aquí hay un punto importantísimo. Miren, tanto que me parece que probablemente la mayor parte de los siervos de Dios caen aún en pecados groseros por no estar buscando un genuino quebrantamiento delante de Dios cuidadosamente en su vida íntima con el Señor. Esperan que Dios los quebrante, se humillan, pero después viven de gloria en gloria y no viven de humillación en humillación, buscando ser humildes, buscando ser quebrantados. Y atención, cuando digo buscar el quebrantamiento, no es meramente derramar algunas lágrimas. Es realmente abrir el corazón, es reconocer nuestra inutilidad, que nuestra inutilidad sigue siendo tan inútil el día que hemos creído en el Señor como cuando ya estamos al final de la carrera, como el apóstol Pablo. Él dice, yo soy de los pecadores el primero. Él es consciente que en él no mora el bien. Pablo es un hombre quebrantado, es un hombre que ha practicado el quebranto de corazón delante de Dios. Se ha humillado delante de Dios, y estoy seguro que no se humillaba en ocasiones especiales. Cuando le iban bien las cosas, cuando le iban mal las cosas, igual él sabía humillar su corazón delante de Dios. Y la señal de que he humillado mi corazón delante de Dios no es que he derramado algunas lágrimas, es que después soy un hombre humilde cuando me manejo en medio del pueblo de Dios y cuando me manejo para con los de afuera, con los del mundo. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque de nada vale derramar unas lágrimas y después ser un hombre prepotente y llevarme todo por delante. Si realmente Dios me ha quebrantado, me estoy acercando al Señor y el Señor está tocando la fibra más íntima de mi corazón y está rompiendo vez tras vez. Por eso es tan importante, hermanos, nuestra vida de oración a Dios y nuestra relación con Dios. Esa vida privada de oración es tan importante. Si realmente estamos viviendo una vida así y esos encuentros con Dios son genuinos y reales, hay una sola cosa que lo va a demostrar, y es nuestra vida humilde para con nuestros hermanos y nuestra vida humilde para con los de afuera y nuestra vida humilde para con nuestros compañeros en el servicio del Señor. Muy bien, por otra parte, dice la Biblia expresamente que Dios trajo ese asunto de los embajadores para probarlo, para descubrir lo que había en su propio corazón. Segundo Crónicas 32-31. Qué lástima que no podemos detenernos de este punto porque es apasionante también. Una cosa es que Dios nos diga algo y otra cosa es que nosotros lo descubramos y lo aceptemos. Y a través de esto que pasó, Ezequías descubrió que realmente había soberbia en su corazón. Y el último aspecto que menciono es que nos asombra, es que cuando el profeta viene a reprenderlo y le dice que el mal no lo va a traer en sus días, sino en los días de sus hijos, él no se preocupa por sus hijos y en cambio se queda tranquilo porque no le va a suceder a él la desgracia que el profeta le ha profetizado. Y después de esto, después de esta actitud de Ezequías, nace Manasés, su hijo, que fue el rey más malo que tuvo Judá. Esto lo vamos a ver en la clase próxima.